Existe un tipo de humillación que no se borra con el tiempo. Se queda ahí, tatuada en el alma, ardiendo como brasa viva cada vez que cierras los ojos. Es el sonido de risas que resuenan por los pasillos. Es la mirada de desprecio que atraviesa tu piel, como una hoja afilada. Es el momento exacto en que te das cuenta de que te convertiste en el entretenimiento de los demás. Me llamo Beatriz, y esta es la historia de cómo 7 días de burla se transformaron en el giro más poderoso de mi vida. Pero también es la historia de cómo quienes se rieron de mí terminaron suplicando por mi ayuda. Todo empezó un lunes gris de marzo, de esos que parecen cargar el peso del mundo entero en los hombros. Yo trabajaba como asistente administrativa en una empresa de mediano tamaño, ganando poco más que un salario mínimo, pero era suficiente para mantener a mi madre viuda y a mis 2 hermanos menores. O al menos yo creía que era suficiente hasta aquel día fatídico en que presenté una idea en la reunión mensual del equipo. La sala estaba llena. Mi jefe, el señor Cardoso, sentado en la cabecera de la mesa con esa postura de quien se cree dueño de la verdad absoluta. Alrededor, mis compañeros de trabajo, algunos fingiendo poner atención, otros revisando el celular a escondidas. Yo estaba nerviosa, con las manos sudadas sujetando una hoja arrugada, donde había anotado todos los puntos de mi propuesta. Respiré hondo y empecé a hablar. Mi idea era simple, pero poderosa. Había notado que la empresa desperdiciaba mucho dinero con procesos manuales que podrían automatizarse fácilmente. Pasé noches en vela investigando, estudiando hojas de cálculo, comparando costos. Calculé que podríamos ahorrar por lo menos 40% de los gastos operativos en 6 meses. 40%. Era una fortuna para una empresa de ese tamaño. Terminé mi presentación con el corazón acelerado, esperando por lo menos una señal de interés, una pregunta, cualquier cosa que indicara que de verdad me habían escuchado. Lo que vino fue peor que el silencio. Fue una carcajada, alta, cruel, burlona. Salió de Mariana, la coordinadora de ventas, esa mujer de tacones altos y uñas perfectas, que siempre me miraba como si yo fuera un insecto insignificante. Su risa abrió espacio para otras. Roberto, de finanzas, soltó una risita cínica. Juliana, de recepción, se tapó la boca con la mano, pero los hombros le temblaban de tanto reír. Hasta el señor Cardoso dejó escapar una sonrisa irónica, negando con la cabeza como quien observa a una niña ingenua intentando resolver problemas de adultos. Sentí el rostro arder. Las orejas se me pusieron rojas como tomate. Las manos me empezaron a temblar y la hoja que sostenía cayó al piso. Nadie se movió para ayudar. Solo siguieron riéndose, intercambiando miradas cómplices, como si acabaran de presenciar lo más gracioso del año. El señor Cardoso por fin habló, limpiándose una lágrima imaginaria de la comisura del ojo. Dijo que apreciaba mi entusiasmo, pero que debía enfocarme en mi trabajo real, en las tareas para las que fui contratada. Dijo que las ideas grandes eran para gente con experiencia, con formación adecuada, con visión de mercado. Y yo, bueno, yo era solo una asistente. Solo. Esa palabra resonó en mi cabeza como una campana fúnebre. Salí de esa sala con la dignidad hecha pedazos. Regresé a mi escritorio en la esquina, ese espacito apretado junto al archivo muerto donde nadie tenía que verme. Me senté en la silla vieja que rechinaba a cada movimiento y fingí trabajar. Pero las lágrimas insistían en caer, calientes y amargas, manchando los documentos frente a mí. Ese fue apenas el primer día. Yo aún no lo sabía, pero ese lunes era solo el comienzo de una semana que cambiaría mi vida para siempre. En los días siguientes, el chiste se esparció por toda la empresa como un virus. Cada vez que pasaba por los pasillos, escuchaba susurros, risitas ahogadas. Alguien incluso imprimió un meme con mi foto y lo pegó en el tablero de la cafetería, con la frase en letras enormes: cosa de gente que sueña demasiado alto. El martes encontré una nota anónima en mi cajón. Decía que dejara de intentar ser importante y aceptara mi lugar. El miércoles, durante la comida en el comedor, me senté sola como siempre, pero esta vez sentí todas las miradas sobre mí, juzgando, menospreciando. Mariana pasó junto a mi mesa y dejó caer,
A propósito, una moneda de 50 centavos en mi plato. Dijo en voz alta, para que todos oyeran, que era para comprar un curso de cómo tener sentido común. Estallaron carcajadas a mi alrededor. El estómago se me revolvió. La comida frente a mí perdió por completo el sabor. Me levanté, tiré todo a la basura y regresé a mi escritorio. Pasé el resto del día con la cabeza gacha, tecleando reportes que nadie leería, archivando papeles que nadie necesitaba, existiendo sin realmente vivir. El jueves, algo dentro de mí empezó a cambiar. La tristeza inicial, ese dolor profundo que me hacía querer desaparecer, empezó a dar lugar a otra cosa. Era una sensación extraña, un calor creciente en el pecho, una rabia silenciosa que iba tomando forma. Empecé a prestar más atención a todo a mi alrededor. Empecé a observar. Observé cómo el señor Cardoso pasaba horas al teléfono resolviendo problemas que podrían evitarse con un mejor sistema. Observé cómo Mariana se estresaba con hojas de cálculo desorganizadas, perdiendo ventas por falta de control adecuado. Observé cómo Roberto, de finanzas, vivía apagando incendios por procesos obsoletos. Y entendí algo fundamental. No se rieron de mi idea porque fuera mala. Se rieron porque les daba miedo que fuera demasiado buena. El viernes, exactamente una semana después de aquella maldita reunión, tomé una decisión. No le dije nada a nadie. Simplemente guardé mis cosas en la bolsa, organicé mi escritorio y, cuando el reloj marcó el fin de la jornada, salí de ahí por última vez como empleada de esa empresa. Pero no salí derrotada. Salí con un plan. Durante esa semana de humillación, mientras todos se reían y me trataban como basura desechable, hice algo que nadie esperaba. Usé cada minuto libre para investigar, estudiar, profundizar aún más en mi idea. Descubrí que no solo era buena, era revolucionaria. Y si ellos no querían escucharme, otros me escucharían. Esa noche de viernes llegué a casa exhausta, pero con un brillo distinto en los ojos. Mi mamá estaba en la sala viendo la tele con mis hermanos. Notó algo diferente en mí. Preguntó si todo estaba bien. Sonreí y le dije que sí, que por fin todo estaba bien. No conté sobre las risas, sobre la humillación, sobre la moneda arrojada a mi plato. Guardé todo eso como combustible. Esa noche no dormí. Me quedé hasta la madrugada en mi cuarto diminuto, sentada en la cama con mi computadora vieja en las piernas, escribiendo. Escribí un proyecto completo, detallado, con números, proyecciones, análisis de mercado. Investigué empresas competidoras, identifiqué sus necesidades, sus puntos débiles. Y luego hice algo audaz. Envié mi proyecto a 2 empresas diferentes de la región. El lunes siguiente, mientras mis antiguos compañeros probablemente seguían riéndose de la asistente tonta que se atrevió a soñar en grande, yo estaba sentada en la sala de espera de una de las empresas más grandes de la ciudad. Me habían llamado a una reunión. Querían conocer a la persona detrás de esa propuesta brillante que les había llegado. 3 días después, recibí respuesta de otras 4 empresas, todas interesadas, todas queriendo saber más. Y fue ahí, en ese momento, que entendí una verdad fundamental sobre la vida. El mundo no pertenece a quienes menosprecian los sueños ajenos. Pertenece a quienes tienen el valor de soñar incluso cuando todos se ríen. Pertenece a quienes transforman dolor en combustible, humillación en motivación, burla en determinación. Me tomó 2 semanas más cerrar mi primer contrato. Era con una empresa de tecnología que estaba expandiendo operaciones y necesitaba exactamente el tipo de solución que yo ofrecía. El valor del contrato era 3 veces mi salario anual en la empresa anterior. 3 veces. Firmé ese papel con las manos temblando, no de miedo, sino de pura emoción. Con el dinero del primer contrato, monté una oficina pequeña. Era solo un despacho modesto en un edificio antiguo del centro, pero era mío. Cada ladrillo, cada mueble, cada pluma sobre la mesa representaba una batalla ganada, una lágrima secada, una carcajada silenciada. Puse una placa en la puerta con el nombre de mi empresa, Consultoría Beatriz Soluciones Empresariales. En los meses siguientes trabajé como nunca antes. Me levantaba antes de que saliera el sol y me dormía después de medianoche. Atendía clientes,
desarrollaba proyectos, estudiaba nuevas metodologías. Cada contrato cerrado era una victoria. Cada problema resuelto era una prueba de que yo tenía razón desde el inicio. Mi empresa empezó pequeña, pero creció rápido. En 6 meses ya tenía un equipo de 3 personas trabajando conmigo. ¿Y sabes cuál fue la parte más increíble de todo esto? Cada día que pasaba, mi confianza crecía. Aquella Beatriz tímida e insegura que aceptaba migajas y se tragaba humillaciones, estaba quedando atrás. En su lugar surgía una mujer fuerte, decidida, que conocía su propio valor y ya no aceptaba ser tratada como menos de lo que merecía. Un año después de aquel lunes fatídico, mi empresa ya era reconocida en el mercado regional. Teníamos 17 clientes fijos y una lista de espera. Facturábamos más en un mes de lo que yo ganaba en un año entero en la antigua empresa. Me compré un carro nuevo, no para impresionar a nadie, sino porque me lo merecía. Renté un departamento mejor para mi familia. Puse a mis hermanos en escuelas particulares. Le di a mi madre el descanso que siempre mereció. Pero la verdadera vuelta de tuerca aún estaba por llegar. Y cuando llegó, fue más dulce de lo que hubiera imaginado en mis sueños más audaces. Porque la vida tiene esas ironías deliciosas. Gira, gira, gira. Y cuando menos lo esperas, pone a cada quien exactamente en el lugar que merece. 15 meses habían pasado desde aquella reunión humillante, cuando sonó mi celular una tarde lluviosa de junio. Estaba en mi oficina, ahora mucho más grande que aquella salita inicial, revisando contratos cuando vi un número desconocido en la pantalla. Casi no contesté. Estaba ocupada, enfocada, sin tiempo para telemarketing, pero algo me hizo deslizar el dedo y responder. La voz del otro lado era masculina, formal, cargada de una seriedad que de inmediato llamó mi atención. El hombre se presentó como Ricardo Méndez, director ejecutivo de una empresa que yo conocía muy bien. Tan bien que el corazón me dio un brinco al oír el nombre. Era la empresa donde yo trabajaba antes, la misma que me había humillado, que se había reído en mi cara, que me hizo sentir pequeña e insignificante. Ricardo dijo que necesitaba agendar una reunión urgente conmigo. Dijo que habían oído hablar muy bien de mi trabajo, que varias empresas de la región recomendaban mis servicios, que estaban pasando por serias dificultades y necesitaban ayuda especializada. La ironía de la situación no se me escapó. Guardé silencio unos segundos, procesando lo que estaba pasando. Ellos querían mi ayuda. Agendé la reunión para la semana siguiente. No por necesidad. Mi agenda estaba llena, sino porque quise. Quise darles tiempo para pensar, para esperar, para sentir un poco de la ansiedad que yo sentí durante años, esperando un reconocimiento que nunca llegó. Quise que de verdad necesitaran de mí. Cuando llegué a la reunión, me puse mi mejor traje. No era lujoso ni llamativo, pero sí profesional, elegante, con autoridad. Entré a ese edificio cuyo cada rincón conocía, con una postura completamente diferente. Ya no era la asistente insignificante que entraba por la puerta de servicio. Era una empresaria respetada que entraba por la puerta principal. La recepcionista, la misma Juliana que se había reído de mí en aquella reunión, abrió los ojos de par en par al verme. Tartamudeó al saludarme, con las manos temblándole ligeramente mientras me indicaba el camino a la sala de juntas. Caminé por los mismos pasillos donde fui humillada. Pero esta vez era distinto. La gente me miraba con respeto, curiosidad, hasta admiración. La sala de juntas estaba llena. Ahí estaba Ricardo, un hombre de mediana edad con cara seria y ojeras profundas que delataban noches mal dormidas. A su lado, el señor Cardoso, mi antiguo jefe, visiblemente más delgado y cansado que como lo recordaba. Y alrededor de la mesa reconocí varias caras. Mariana estaba ahí, sin los tacones altos ni las uñas perfectas, con una apariencia mucho menos arrogante. Roberto, de finanzas, se veía exhausto. Otros empleados que se rieron de mí estaban presentes, todos con expresiones serias, preocupadas. Me senté en la cabecera de la mesa, en el mismo lugar donde el señor Cardoso solía sentarse. Abrí mi carpeta, saqué mi tablet
y miré alrededor con calma. Nadie rió. Nadie hizo bromas. Todos esperaban ansiosos lo que tenía que decir. Ricardo empezó a explicar la situación. La empresa estaba en crisis. En los últimos meses habían perdido clientes importantes. Los costos operativos se habían disparado. Procesos ineficientes estaban desangrando dinero. Hizo una pausa. Se aclaró la garganta, claramente incómodo con lo que tenía que decir después. Mencionó que habían descubierto, demasiado tarde, que existía una propuesta de mejora hecha internamente hacía más de un año. Una propuesta que fue ignorada, descartada, ridiculizada, y que ahora, viendo el éxito de mi empresa implementando exactamente ese tipo de solución en otras organizaciones, por fin entendían el error que habían cometido. Observé las reacciones alrededor de la mesa. El señor Cardoso estaba rojo, evitando mi mirada. Mariana mordía el labio inferior, nerviosa. Roberto no dejaba de acomodar los papeles frente a él. Lo sabían. Todos ahí sabían quién había hecho esa propuesta. Todos recordaban las carcajadas, las bromas, el desprecio. Y ahora estaban ahí, implorando por la solución que despreciaron. Ricardo me ofreció un contrato generoso, muy generoso. Querían que yo asumiera la consultoría completa de la empresa, que implementara todos los cambios necesarios, que salvara a la organización de la quiebra inminente. La cifra que pusieron sobre la mesa era impresionante. Era más dinero de lo que ganaría en 5 años con otros clientes. Podría expandir mi empresa, contratar más gente, alcanzar otro nivel. Tomé el contrato. Leí cada cláusula con atención. Todos me observaban en silencio ansioso. Podía sentir su desesperación, su necesidad, su arrepentimiento no dicho. Cerré la carpeta despacio. Guardé el tablet y miré a Ricardo. Agradecí la propuesta. Dije que realmente era muy buena. Pero entonces hice algo que nadie esperaba. Me levanté de la silla, alisando el traje con las manos. Dije que necesitaba pensarlo, que analizaría otros aspectos antes de tomar una decisión, que tendrían mi respuesta en una semana. La expresión de choque fue general. Esperaban una respuesta inmediata, una aceptación agradecida. Pero yo ya no estaba en posición de aceptar migajas o saltar de alegría por cualquier oportunidad. Yo estaba al mando. Salí de esa sala con la cabeza en alto. Los dejé ahí, con sus caras de sorpresa y desesperación, martillados por la incertidumbre de lo que decidiría. Durante años esperé su reconocimiento. Ahora eran ellos quienes esperarían por mí. La ironía era deliciosa, pero también profundamente significativa. Representaba un cambio fundamental en el equilibrio de poder. En los días siguientes recibí varias llamadas. Ricardo me buscó 3 veces. El señor Cardoso envió un correo larguísimo intentando explicar que las circunstancias de entonces eran diferentes, que él no había tenido control total sobre las decisiones. Incluso Mariana me mandó un mensaje por LinkedIn pidiendo disculpas formales por sus actitudes del pasado. Cada petición, cada intento de contacto, cada muestra de arrepentimiento me hacía reflexionar sobre cuánto habían cambiado las cosas. Ya no sentía rabia. Lo que sentía era una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción por haber demostrado mi valor, por haber construido algo sólido y respetado. Tristeza por saber que muchas personas solo reconocen el valor ajeno cuando lo necesitan desesperadamente. Pasé esa semana analizando no solo los números y cláusulas del contrato, sino principalmente analizándome a mí. Tenía que tomar una decisión que fuera más allá de la venganza o la satisfacción personal. Necesitaba decidir con base en mis principios, mis valores, en la persona en que me había convertido a través de todas esas pruebas. Hablé largo con mi madre. Ella siempre ha sido sabia, incluso sin mucha educación formal. Dijo algo que se me quedó retumbando en la cabeza. Dijo que el verdadero poder no está en aplastar a quien te hirió, sino en decidir conscientemente qué hacer con ese poder. Dijo que yo tenía todo el derecho de rechazar, de dejarlos hundirse, pero también tenía el derecho de aceptar en mis propios términos. Pensé en mis empleados, en las personas que dependían de mi empresa. Pensé en el impacto que un contrato de ese tamaño tendría en nuestro crecimiento.
También pensé en todas las personas que trabajaban en esa empresa y que no tenían nada que ver con mi humillación. Empleados comunes, gente sencilla que sería perjudicada si la empresa quebraba. Al final de la semana llamé a Ricardo. Le dije que aceptaría el contrato, pero con condiciones muy específicas. Primera condición: tendría autonomía total sobre todas las decisiones operativas. Segunda, cualquier cambio que yo propusiera se implementaría sin cuestionamientos. Tercera, y la más importante, todos en la empresa, del director al mensajero, pasarían por una capacitación sobre respeto, valoración de ideas y cultura organizacional saludable. Ricardo aceptó todo de inmediato. El desespero no dejaba espacio para negociar. Empecé el trabajo el lunes siguiente. Llegué temprano, antes que todos, y me quedé un momento en la entrada del edificio, absorbiendo el significado de ese instante. Ahí estaba yo, regresando no como empleada, sino como la persona que salvaría la empresa. En los primeros días me enfoqué en diagnóstico. Analicé cada departamento, cada proceso, cada sistema, y confirmé lo que ya sospechaba. La empresa estaba exactamente en la situación que había previsto más de un año atrás. Si hubieran implementado mis sugerencias en aquella reunión fatídica, nada de esto estaría pasando. Estarían ahorrando millones, operando con máxima eficiencia, dominando el mercado. Pero no implementaron. Se rieron. Y ahora pagaban el precio de la arrogancia. Durante las reuniones de diagnóstico, muchos de los que se rieron de mí tuvieron que sentarse y escucharme explicar exactamente dónde se equivocaron, dónde desperdiciaron recursos, dónde fallaron. Fue una inversión completa de papeles, pero yo no se los restregaba en la cara. No hacía falta. La realidad hablaba por sí sola. Implementé cambios profundos y rápidos. Sistemas nuevos, procesos automatizados, reorganización de equipos. Trabajé intensamente, muchas veces quedándome hasta tarde. No porque ellos merecieran mi esfuerzo extra, sino porque me enorgullece mi trabajo. Cada proyecto que tocaba llevaba mi sello de excelencia. En 6 semanas, los primeros resultados empezaron a aparecer. Los costos operativos bajaron 20%. Procesos que tomaban días ahora se concluían en horas. Clientes que se habían ido empezaron a regresar. El equipo, que estaba desmotivado y perdido, recuperó el enfoque y la energía. El señor Cardoso me buscó personalmente una tarde. Entró a la oficina temporal que estaba usando, esa misma oficina que un día fue suya. Se quedó parado en la puerta un momento, como pidiendo permiso en silencio para entrar. Hice un gesto indicando la silla frente al escritorio. Se sentó torpe, visiblemente incómodo. Lo que dijo después fue algo que nunca imaginé oír. Me pidió perdón. No fueron disculpas vacías o forzadas. Fueron disculpas genuinas, cargadas de verdadero arrepentimiento. Dijo que fue un tonto, arrogante, que dejó que el ego hablara más alto que el sentido común. Dijo que en aquella reunión, hace más de un año, se sintió amenazado por mi idea. Sintió miedo de que una simple asistente pudiera ver soluciones que él, con toda su experiencia, no había visto. Admitió que su carcajada no fue porque pensara que mi idea era mala, sino por miedo a que fuera demasiado buena. Miedo a perder relevancia, a ser reemplazado, a mostrar debilidad frente al equipo. Entonces se rió. Y al reír, dio permiso para que todos se rieran. Y así no solo destruyó mi idea, casi destruye la empresa entera. Escuché todo en silencio. No lo interrumpí. Lo dejé vaciar todo ese arrepentimiento acumulado. Cuando terminó, tenía los ojos vidriosos. Por primera vez vi humanidad en ese hombre que siempre me pareció tan duro e inflexible. Vi a un ser humano falible, inseguro, que tomó decisiones terribles movido por el miedo. No le dije que aceptaba las disculpas, tampoco que no las aceptaba. Solo asentí con la cabeza y dije que lo importante ahora era seguir adelante, hacer las cosas bien, reconstruir lo que se rompió. Él se levantó, me agradeció por escucharlo y salió con los hombros caídos, cargando el peso de las consecuencias de sus decisiones. Ese momento fue transformador para mí. Entendí que guardar rencor solo envenena a quien lo guarda. No significa olvidar lo que pasó,
No significa decir que estuvo bien, pero sí reconocer que las personas cometen errores, a veces errores terribles, y que todos cargamos nuestras propias inseguridades y miedos. 3 meses después de iniciar la consultoría, la empresa estaba completamente transformada. No solo en los números, que mejoraron dramáticamente, sino en la cultura. La gente se trataba distinto. Había respeto, colaboración, apertura a nuevas ideas. Implementé un sistema donde cualquier empleado, sin importar el puesto, podía enviar sugerencias de mejora. Y todas eran analizadas en serio. Fue gratificante ver el cambio. Ver a empleados antes callados y apagados ganar voz. Ver ideas brillantes surgir de los lugares más inesperados. Ver a la empresa no solo sobrevivir, sino prosperar de verdad. Y en el centro de todo estaba la lección que aprendí de la forma más dolorosa. Nunca subestimes el potencial de alguien por el puesto que ocupa. Mi contrato estaba por terminar cuando Ricardo me hizo una propuesta. Querían que me volviera socia de la empresa, que asumiera un puesto permanente de liderazgo. La oferta era tentadora. Significaba estabilidad, prestigio, un lugar de poder real dentro de una organización establecida. Pero algo dentro de mí decía que no. Mi empresa, mi consultoría, era mi creación. Era donde tenía control total, donde podía implementar mis valores sin concesiones. Ahí siempre sería una socia, sí, pero siempre cargaría la historia de la asistente que fue humillada, y yo no quería definirme por esa historia para siempre. Agradecí la oferta, pero la rechacé amablemente. Dije que mi misión ahí estaba cumplida, que ahora tenían las herramientas y el conocimiento para seguir creciendo solos, y que yo tenía otros sueños por perseguir, otras empresas por ayudar, otros retos por conquistar. 6 meses habían pasado desde que terminé mi consultoría en esa empresa. La mía seguía creciendo de forma impresionante. Ahora teníamos un equipo de 23 personas, oficinas en 3 ciudades y una reputación sólida en el mercado. Cada mañana despertaba aún sin terminar de creer la transformación que había vivido mi vida. Fue entonces cuando pasó algo significativo. Después de dar una charla en una universidad sobre emprendimiento femenino, se me acercó tras bambalinas una mujer joven. No tendría más de 20 y tantos. Estaba llorando, diciendo que mi historia era exactamente lo que necesitaba oír. Dijo que vivía una situación familiar similar, siendo utilizada financiera y emocionalmente por familiares manipuladores. Hablamos casi 1 hora. Le di los consejos prácticos que pude. La animé a buscar ayuda profesional, a empezar a documentarlo todo, a hacer una planeación cuidadosa antes de romper con eso. Pero, sobre todo, le dije que creyera en su propio valor, que entendiera que merecía más que migajas de afecto condicionadas a su utilidad. Esa conversación me movió profundamente. Me di cuenta de que mi experiencia, por dolorosa que fuera, podía ser una herramienta poderosa para ayudar a otras personas, y ahí nació una nueva idea. Una idea que cambiaría por completo la dirección de mi empresa y de mi vida. Decidí crear un programa dentro de mi empresa enfocado específicamente en ayudar a mujeres en situaciones vulnerables. Mujeres que, como yo, estaban atrapadas en dinámicas tóxicas, pero tenían un potencial enorme para crecer si recibían las oportunidades adecuadas. El programa ofrecería capacitación profesional gratuita, mentoría y eventualmente oportunidades de empleo para quienes se destacaran. La idea fue recibida con entusiasmo por mi equipo. Montamos una estructura sólida, establecimos alianzas con ONG especializadas en violencia doméstica y vulnerabilidad social. En 2 meses lanzamos oficialmente el programa Mujeres que Vuelan. El nombre era un homenaje a aquella Beatriz enjaulada que un día quiso volar y fue ridiculizada por eso. Los primeros grupos fueron pequeños, apenas 5 mujeres, pero el impacto fue inmenso. Acompañé de cerca la transformación de cada una. Vi mujeres que llegaron cabizbajas, sin creer en sí mismas, recuperar gradualmente la confianza, aprender habilidades valiosas, volver a soñar. Una de ellas, llamada Teresa, tenía una historia aterradoramente similar a la mía. Trabajaba desde adolescente para mantener a una familia que no valoraba sus esfuerzos. Cuando conocí a Teresa, vi mi propio reflejo de años atrás.
esa inseguridad disfrazada de modestia, ese miedo a soñar en grande, esa aceptación pasiva de un trato inadecuado. Invertí tiempo especial en mentorar a Teresa. No solo enseñándole habilidades técnicas, sino trabajando la autoestima, el establecimiento de límites, el reconocimiento del propio valor. Fue gratificante y a veces doloroso, pues me hacía revivir mi propio camino. Pero verla florecer, ganar seguridad, empezar a poner límites saludables con la familia, valía cada momento difícil. 6 meses después de empezar el programa, Teresa consiguió su primer empleo formal, con salario digno y contrato. Recuerdo el día que entró a mi oficina para darme la noticia. Estaba radiante, con lágrimas de alegría en los ojos, diciendo que por primera vez en su vida sentía que tenía un futuro real, no solo sobrevivir día tras día. El programa Mujeres que Vuelan ganó reconocimiento rápidamente. Empezamos a recibir donaciones de empresas aliadas. Otras organizaciones querían replicar nuestro modelo. Me invitaron a hablar en conferencias nacionales sobre emprendimiento social. Pero lo que más me llenaba de orgullo no era el reconocimiento externo. Era ver vidas transformándose, una a la vez. Fue entonces cuando recibí una invitación inesperada. Una gran universidad quería honrarme como alumna distinguida, aunque yo no tuviera título superior. Querían que fuera la oradora principal en la graduación de Administración de Empresas. Al principio me confundí. Al fin y al cabo nunca estudié ahí. Pero el rector explicó que estaban creando una categoría especial para emprendedores que alcanzaron éxito extraordinario a través del autodidactismo y la determinación. Aceptar esa invitación y subir a ese escenario frente a cientos de graduados y sus familias fue un momento surreal. Ahí estaba yo, la exasistente que fue ridiculizada por tener una idea, siendo celebrada como ejemplo de éxito e inspiración. Cuando me presentaron, el público se puso de pie en ovación. Ese aplauso resonó no solo en el auditorio, sino en las paredes más profundas de mi alma. Mi discurso ese día fue directo desde el corazón. Hablé del fracaso, de la humillación, de cómo los momentos más oscuros de nuestra vida pueden convertirse en combustible para la mayor transformación. Conté sobre aquella reunión fatídica, sobre las carcajadas, sobre cómo elegí transformar el dolor en propósito en lugar de dejar que me definiera. Muchos en la audiencia lloraron. Tras la ceremonia, me rodearon decenas de graduados queriendo conversar, tomarse fotos, pedir consejos. Pero el momento más significativo fue cuando una profesora mayor se acercó. Tenía lágrimas en los ojos y dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que en 40 años enseñando administración, rara vez había visto a alguien encarnar tan perfectamente el espíritu del verdadero emprendimiento. No se trata de dinero o estatus, sino de transformar problemas en soluciones y dolor en propósito. Habían pasado 2 años completos desde aquel lunes fatídico en que fui humillada en la reunión. 24 meses de una transformación tan profunda que a veces yo misma batallaba para reconocer a la persona en la que me convertí. Mi empresa ahora tenía 75 empleados, oficinas en 5 ciudades, una facturación que superaba mis sueños más ambiciosos. El programa Mujeres que Vuelan había impactado a 120 mujeres. Muchas de ellas ahora tenían empleos estables. Algunas habían iniciado sus propios negocios. Todas habían recuperado la dignidad y la esperanza que creían perdidas para siempre. Ver esas transformaciones era más gratificante que cualquier premio o reconocimiento profesional. Fue entonces cuando sucedió algo significativo. Nos invitaron a concursar por un Premio Nacional de Innovación Social Empresarial. El programa había llamado la atención de organizaciones importantes. Fuimos seleccionados entre cientos de candidatos para estar entre los finalistas. La ceremonia sería en Brasilia, un evento grande con autoridades, empresarios importantes y prensa nacional. Me invitaron a llevar acompañante. Mi primer impulso fue invitar a mi mejor amiga, pero luego pensé en otra persona. Alguien que necesitaba ver a dónde había llegado, no por vanidad, sino para entender el poder de la transformación genuina. Invité a mi madre. Cuando le llamé, hubo un largo silencio del otro lado. Luego escuché sollozos contenidos. Me preguntó si estaba segura,
si realmente quería que estuviera presente en un momento tan importante de mi vida. Le dije que sí, que a pesar de todo, era mi madre. Y ese momento también era fruto de todo lo que viví, incluidas las partes dolorosas. La ceremonia fue deslumbrante. Un salón enorme, decoración impecable, cientos de personas importantes. Cuando anunciaron a los ganadores de nuestra categoría, el corazón casi se me detuvo. Mujeres que vuelan había ganado el primer lugar. Subí al escenario para recibir el trofeo y dar el discurso de aceptación. Las luces eran intensas, el público inmenso. Pero mis ojos encontraron a mi madre en la segunda fila. Estaba de pie aplaudiendo, con lágrimas de alegría corriendo libremente por su rostro. Y esta vez eran lágrimas de orgullo genuino. Mi discurso fue breve pero impactante. Agradecí a mi equipo, a las mujeres valientes que participaron en el programa, a los aliados que creyeron en la idea. Y entonces dediqué el premio a todas las mujeres que un día fueron subestimadas, ridiculizadas, descartadas, pero que encontraron dentro de sí la fuerza para levantarse y demostrar que merecían mucho más de lo que el mundo les ofrecía. El auditorio estalló en aplausos. Pero lo que importaba para mí en ese momento no era el reconocimiento público. Era la sensación de haber llegado a un lugar que parecía imposible años atrás. De haber transformado por completo mi vida y ahora estar ayudando a otras mujeres a hacer lo mismo. Fue una mañana de octubre, exactamente 2 años después de aquella reunión humillante, cuando recibí una llamada que haría que todo volviera al punto inicial de forma sorprendente. Era la secretaria de la empresa donde trabajé como asistente. Dijo que el señor Cardoso quería hablar conmigo con urgencia. Sentí curiosidad, pero fui cauta. Ya no tenía contacto con esa empresa desde que terminé la consultoría. Por lo que sabía a través de contactos del mercado, se habían recuperado bien, estaban creciendo. Devolví la llamada por la tarde. El señor Cardoso contestó personalmente. Su voz sonaba diferente, más humilde. Dijo que le gustaría invitarme a cenar, que tenía una propuesta importante para discutir. Acepté por curiosidad. Llegué al restaurante puntualmente. El señor Cardoso ya estaba ahí, acompañado de Ricardo, el director ejecutivo. Ambos se levantaron al acercarme, saludándome con un respeto que rozaba la reverencia. La inversión tan completa de la dinámica anterior casi parecía irreal. Ricardo respiró hondo y comenzó. Dijo que la empresa había crecido significativamente en los últimos 2 años, que mucho de ese crecimiento era resultado directo de los cambios que implementé. Pero más que eso, dijo que la cultura organizacional se había transformado por completo. Ahora había un ambiente donde las ideas se valoraban sin importar de dónde vinieran, donde el respeto era un principio fundamental. El señor Cardoso contó que usaba aquel episodio de la reunión como ejemplo en todas las capacitaciones para nuevos empleados. Ejemplo de cómo no liderar, de cómo no tratar a las personas, de cómo el ego puede cegar a los líderes ante talentos extraordinarios. Dijo que eso se había vuelto leyenda en la empresa, un recordatorio constante de valorar a cada persona. Entonces Ricardo fue al punto principal. La empresa se estaba expandiendo a nivel nacional y querían que yo asumiera como directora de operaciones e innovación. La oferta era impresionante. Salario generoso, participación en utilidades, autonomía total. La ironía era absurda. 2 años atrás yo estaba ahí como asistente ganando salario mínimo, siendo ridiculizada. Ahora me ofrecían un puesto ejecutivo de altísimo nivel. La antigua Beatriz lo habría aceptado de inmediato, sintiéndose validada. Pero yo ya no era esa Beatriz. Agradecí la oferta, pero expliqué que había construido algo propio. Algo que no se trataba solo de ganar dinero, sino de un propósito mayor. De usar mi historia para transformar la vida de mujeres vulnerables. Vi decepción en sus rostros, pero también comprensión. Ricardo preguntó si habría forma de trabajar juntos. Tal vez una alianza donde mi empresa prestara servicios a la suya. O colaboración en el programa social. Eso sí tenía sentido. Discutimos posibilidades. Al final llegamos a un acuerdo. Mi empresa haría consultorías puntuales para proyectos específicos.
A cambio, ellos se convertirían en patrocinadores principales del programa Mujeres que Vuelan, financiando 3 grupos por año. Era una alianza entre iguales, no un favor para una asistente necesitada. Era colaboración estratégica entre empresas respetadas. En esa mesa, entendí cuán por completo se habían invertido las dinámicas. Al salir de ese restaurante bajo un cielo estrellado, sentí que el círculo se cerraba. No en el sentido de venganza, sino de paz. Reconocí que aquella humillación, por más dolorosa que fuera, fue el catalizador necesario para la transformación de mi vida. Si no se hubieran reído de mí, quizá nunca habría tenido el valor de irme. Me habría quedado cómoda en la mediocridad. El dolor me obligó a tomar decisiones que de otra forma jamás habría tomado. Y esas decisiones me llevaron mucho más lejos de lo que habría logrado por el camino seguro. 3 años completos habían pasado desde aquel lunes que lo cambió todo. Sentada en la oficina de mi empresa, ahora ocupando un piso entero de un edificio comercial, miré a mi alrededor absorbiendo la magnitud de lo que habíamos construido. Mi empresa tenía 120 empleados. Operábamos en 8 ciudades. El programa Mujeres que Vuelan había impactado a más de 300 mujeres. Teníamos alianzas con 15 empresas, 3 universidades y varias dependencias gubernamentales. La facturación superaba los 20 millones anuales. Pero los números no contaban la historia completa. No capturaban los abrazos llorosos de mujeres que por fin pagaron su primera cuenta con su propio salario. No reflejaban ojos brillando con esperanza recuperada. No mostraban la cadena de transformaciones donde cada mujer ayudada se convertía en fuente de inspiración para otras. Una tarde tranquila, recibí una visita inesperada. Eran estudiantes de periodismo haciendo un trabajo sobre emprendimiento femenino. Querían entrevistarme. Una de ellas hizo una pregunta que me tocó. ¿Cuál había sido el momento más difícil del camino, en lo personal? Pensé con cuidado antes de responder. Conté sobre aquella primera noche después de ser expulsada de casa, cuando estaba sin techo, sin plan, sin garantía de supervivencia. Ese fue el momento más oscuro. Dije que esa noche pensé en volver arrastrándome, aceptar cualquier trato. Habría sido más fácil volver a lo conocido y doloroso que enfrentar lo desconocido y aterrador. Admití que si hubiera vuelto, probablemente nunca habría salido. Habría aceptado un lugar subalterno para siempre. Pero conté sobre la decisión consciente que tomé. Que prefería fracasar luchando por mis propios sueños que vivir cumpliendo las expectativas tóxicas de otros. Prefería dormir en el carro luchando por algo mío que en una cama cómoda vendiendo el alma. Esa decisión definió todo lo demás. Las jóvenes escuchaban atentas, algunas con lágrimas. La que hizo la pregunta dijo que pasaba por una situación similar. Su familia la presionaba para abandonar sus sueños. Tenía miedo. Mi historia le daba el valor que necesitaba. La miré con comprensión. Le dije que no podía prometerle que sería fácil. Sería difícil, lleno de obstáculos y momentos de duda. Pero le aseguré algo. El arrepentimiento por no intentarlo pesa más que el dolor del esfuerzo. El arrepentimiento envenena lentamente, mientras el esfuerzo construye algo significativo. Días después me enviaron un correo. Habían decidido enfocar todo su trabajo en mi historia y en el impacto de los programas. Querían acompañar a un grupo completo, documentar las transformaciones. Acepté con una condición: que le dieran voz a las participantes, no solo a mí. Que mostraran una comunidad de mujeres apoyándose, no la historia de una heroína individual. La repercusión fue más allá de lo esperado. El trabajo se publicó académicamente. Los medios retomaron la historia. Pronto aparecimos en periódicos nacionales. Me invitaron a entrevistas y conferencias. Mi historia, que empezó como una humillación privada, se compartía públicamente como ejemplo de superación. Con la visibilidad llegaron nuevas oportunidades y responsabilidades. Tomé una decisión importante. Transformé los programas en un instituto sin fines de lucro separado de la empresa. Mi empresa seguiría con la consultoría generando ingresos. Pero los programas sociales tendrían estructura propia, enfoque exclusivo en la transformación sin presiones comerciales. Puse a Sandra, una ex participante que floreció,
como directora ejecutiva. Traje a Teresa como directora de programas. Formamos un consejo con mujeres que pasaron por los programas. Era una organización hecha por mujeres que entienden los desafíos, para mujeres que enfrentan los mismos desafíos. El instituto creció rápido. En un año operábamos en 12 ciudades, alianzas con 40 empresas. Habíamos impactado a más de 500 mujeres. Mantuvimos nuestros principios: atención individualizada, apoyo integral, transformación genuina. 3 años después de aquel lunes, mi vida era irreconocible. Pero la transformación más profunda no estaba en los números o los premios. Estaba en quién me había convertido. En la paz de despertar cada mañana, en la certeza de vivir una vida alineada con mis valores más profundos. Aún había desafíos. Aún enfrentaba dudas y miedos. Aún me equivocaba. Aprendía y crecía. Pero todo ocurría en el contexto de una vida que elegí y construí. Ya no vivía el guión de otros. Escribía mi propia historia, una página a la vez, una elección valiente tras otra. Y lo más extraordinario era ver cómo mi historia se multiplicaba. Cada mujer transformada llevaba una semilla de posibilidad. La plantaba en familias y comunidades. Inspiraba a hijas a soñar más alto. Animaba a amigas a romper cadenas. Demostraba que la transformación siempre es posible con el valor del primer paso. Sentada mirando por la ventana la ciudad que fue testigo de cada etapa, sentí una gratitud profunda. No por los momentos fáciles, sino especialmente por los difíciles. Fueron los momentos oscuros los que forjaron la fuerza que ahora cargo. Fueron las lágrimas en el carro las que regaron el crecimiento que vino después. Si pudiera volver y evitar la humillación, ¿lo haría? No lo sé. Una parte de mí querría ahorrarle ese dolor a aquella Beatriz asustada, pero otra parte reconoce que sin ese catalizador, quizá nunca habría descubierto mi verdadera fuerza, mi propósito real, mi potencial completo. La vida nos lleva exactamente a donde necesitamos estar, aunque el camino sea torcido. Aquel lunes que parecía el peor día fue el portal a la mejor versión de mí. Las risas que me quebraron también me liberaron. Una puerta que se cerró violentamente abrió otras 1000. Mirando atrás, veo una verdad fundamental. No nos define lo que nos pasa, sino cómo elegimos responder. No somos víctimas permanentes, sino arquitectas del destino. Cada día tenemos la elección de quedarnos donde estamos, o dar un paso valiente hacia lo que podemos llegar a ser. Esta es mi historia. Humillación transformada en motivación, dolor convertido en propósito, caída que se volvió trampolín para un vuelo alto. Más que una historia individual, es un testimonio de la resiliencia humana, de nuestra capacidad de reinventarnos, levantarnos y convertir cenizas en cimientos para una nueva construcción. Si algo en este camino resonó contigo, sabe que no estás sola. La humillación que cargas puede ser el combustible de una transformación poderosa. Cada no es un redireccionamiento hacia un sí, más alineado. Mereces más que migajas, más que aceptación condicionada, más que una vida en los términos de otros. Tienes una fuerza que aún no descubres por completo, un potencial que apenas empieza a revelarse, una historia única que solo tú puedes contar, una vida que solo tú puedes construir. Cuando decidas reclamar eso, cuando elijas el vuelo en lugar de la jaula, descubrirás que siempre tuviste alas. Solo necesitabas el valor para usarlas. Este es mi legado. No la empresa ni el dinero. Es cada mujer que encontró fuerza a través de los programas. Cada vida transformada que transforma a otras. Una cadena interminable que demuestra que nunca es demasiado tarde, demasiado difícil o demasiado audaz soñar mejor y trabajar para alcanzarlo. Si inspiré aunque sea a una persona a tomar una decisión valiente, a poner un límite firme, a perseguir un sueño audaz, todo el dolor habrá valido la pena. La transformación no es un viaje solitario. Es un movimiento colectivo donde cada persona que se levanta jala a la siguiente. El legado seguirá más allá de mí, tocando vidas que nunca conoceré. Esta es la historia de cómo se rieron de mí por una semana
y cómo esa semana se convirtió en el punto de giro hacia una vida más allá de los sueños. Más importante aún, es una invitación para que reflexiones sobre tu propio camino, sobre los momentos en los que te subestimaron, te descartaron, se burlaron de ti, y entonces elijas conscientemente transformar todo eso en combustible para un vuelo extraordinario. Todas tenemos elección. Podemos dejar que las acciones crueles nos definan, o usarlas como trampolín hacia versiones más fuertes, sabias y compasivas. Podemos quedarnos atrapadas en el rencor, o elegir la libertad de soltar el pasado y abrazar el futuro. Yo elegí volar. Cada día, con cada decisión valiente, lo reafirmo. Tú también puedes elegir. Hoy, ahora. Y cuando lo hagas, descubrirás que no estás sola. Hay una comunidad de mujeres volando, lista para volar a tu lado, lista para celebrar cada aleteo, cada metro conquistado. Esta es nuestra historia, la de mujeres subestimadas que se negaron a aceptar la narrativa impuesta, que cayeron, pero se levantaron más fuertes, que rieron al final eligiendo la alegría genuina, no la amargura. Y apenas estamos empezando. Lo mejor está por venir. Ahora conoces mi historia. Conoces caídas brutales y subidas imposibles. Conoces el dolor transformado en propósito, la humillación en motivación. Pero lo importante es, ¿qué harás con tu historia? Cada quien carga heridas. Ha pasado por momentos de subestimación, de descarte, de ridículo. La cuestión no es si pasó, es qué decidirás hacer. ¿Vas a dejar que te marque los límites? ¿O vas a usarlo como combustible para romperlos? Piensa en las áreas donde aceptas menos de lo que mereces, donde callas tus sueños porque alguien se rió, donde te mantienes pequeña porque pareces seguro. Y pregúntate, ¿qué pasaría si dijeras que no? ¿Si pusieras límites? ¿Si persiguieras ese sueño imposible? ¿Será fácil? No. Habrá momentos en que querrás rendirte, volver a lo cómodo, aceptar migajas. Pero si das el primer paso valiente, y luego otro, descubrirás reservas de fuerza que ni sabías que tenías. Quiero escuchar tu historia. Ahora es tu turno. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez te ridiculizaron por soñar en grande? ¿Cómo reaccionaste? ¿Estás lista para transformar esa experiencia en combustible para tu giro? ¿Qué áreas necesitan ese momento de valentía ahora mismo? Tu historia puede ser la inspiración que otra mujer necesita hoy. Puede ser la luz que alguien busca en la oscuridad. No te la guardes. Compártela. Inspira. Transforma. Si este relato te movió, te tocó el corazón, despertó algo dormido, haz 3 cosas. Primero, deja tu like. Un gesto simple que ayuda a que más personas encuentren este mensaje de esperanza. Segundo, compártelo con quien necesite oírlo. Esa amiga atrapada en una situación tóxica. La prima con sueños guardados en un cajón. La colega que acepta menos de lo que merece. Puede ser el empujón para su primer paso. Tercero, crucial. Suscríbete y activa la campanita. Esta es apenas una historia entre muchas. Hay más mujeres transformando dolor en propósito, humillación en motivación. Mereces escuchar cada una. Mereces inspiración, fuerza, la compañía de voces que gritan. No estás sola, eres capaz, mereces más. Cada vez que activas la campanita, le dices sí a más historias de superación. Decides rodearte de narrativas poderosas, en lugar de mensajes que te hacen sentir pequeña. Construyes una biblioteca de valentía para los días difíciles. Recuerda, la transformación no es un evento único. Es una elección diaria. Es despertar decidiendo de nuevo que vale la pena el esfuerzo. Es mirarte al espejo y ver no solo quién eres hoy, sino quién te estás convirtiendo. Es dar un paso, y luego otro. Incluso cuando el camino parece imposible, ya tienes todo lo que necesitas dentro de ti. La fuerza está ahí, esperando. La valentía necesita solo un primer momento de acción. Tu potencial ilimitado aguarda permiso para manifestarse por completo. Así que hoy, ahora,
En este momento, hazte una promesa. Promete que no aceptarás más migajas, que no silenciarás tus sueños para acomodar las inseguridades ajenas, que no te harás pequeña para encajar en espacios que nunca fueron hechos para contener tu grandeza. Y cuando hagas esa promesa, cuando des el primer paso, sabe que hay toda una comunidad echándote porras. Mujeres que han recorrido caminos parecidos, que entenderán tus lágrimas, celebrarán tus victorias, estarán a tu lado en los momentos difíciles. Nos vemos en los comentarios, en la próxima historia, en el vuelo. No naciste para arrastrarte, naciste para volar. Llegó la hora de abrir las alas y demostrar de lo que eres capaz. Vuela alto, vuela lejos. Y cuando llegues, extiende la mano para jalar a la que viene detrás. Porque así cambiamos el mundo. Una mujer a la vez. Una historia a la vez. Una elección valiente a la vez. Hasta la próxima historia de transformación. Hasta el próximo vuelo.